Hola, quiero hablarte de un tema en el que desarrollaré términos como las palabras de gracia, las palabras ociosas, las maldiciones, la sabiduría, el temor de Dios, entre otros, dentro del tema las palabras y su esencia. Este es un tema muy, pero muy importante y tú debes saber esto. Bien, comencemos. Los hijos de Coré en el Salmo 45, verso 2 dicen, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 22, se dice de Jesús que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Cristo es nuestra referencia, nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. ¿Y cómo hablaba Cristo? Hablaba con palabras de gracia. Desde ya te dirá que las palabras de gracia son palabras hermosas, elegantes, palabras que producen buenos frutos, palabras que proporcionan beneficios, entre otras cosas buenas. Entonces, comencemos desde ya a pronunciar palabras de gracia, a hacer fluir por nuestros labios palabras de gracia. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Y tú, qué estás declarando con tu boca? ¿Sabiduría o palabras ociosas? La sabiduría tiene su lenguaje y lo expresa en un clamor que va dirigido a los hijos de los hombres. Y lo primero que la sabiduría pide a los hombres es que entiendan discreción. Discreción es sensatez y tacto al hablar u obrar. Tacto es la habilidad o delicadeza para tratar asuntos conflictivos o personas sensibles. La sabiduría dice, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Entonces lo primero que tenemos que considerar y tomar siempre en cuenta es cómo y para qué abro mis labios, abro mi boca. Entre esas cosas excelentes y rectas que habla la sabiduría está la verdad. Pero la verdad tiene su contraparte y lo opuesto a la verdad es la mentira. Y aquí quiero detenerme, porque sucede que la mentira ha sido consagrada por algunos que la matizan colocándole un tinte que suaviza su significado al clasificarla de blanca y piadosa para así usarla. Mas el Espíritu nos manda a desechar la mentira y a hablar verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4:25. Esto corresponde a la conducta que es propia del que tiene nueva vida en Cristo. Pero para Dios mentira es mentira y es el último pecado condenado en la Biblia. Pecado que de ser practicado solo te puede garantizar tener parte en el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda, en lugar de una franca entrada en la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y usted está llamado a subir al monte de Dios. Y la Nueva Jerusalén es el monte de Dios. Ahora, ¿quiénes subirán al monte de Dios? El Salmo 15, con su sobrescrito, los que habitarán en el monte santo de Dios, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y el Salmo 24, en el verso 3 al 6, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Así es la generación de los que subirán al monte de Dios. Una generación de gente que habla verdad, gente limpia, gente que teme a Dios y que tiene un corazón puro. Pero quiero también mencionar 4 generaciones a las que hace alusión el proverbista en el capítulo 30, desde el verso 11 hasta el 14, las cuales son: la primera, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Segundo, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Tercera, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Y cuarta, hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillo para devorar. Tenemos que identificar a cuál generación pertenecemos. Tenemos que pertenecer a la generación que tiene el corazón puro. La pureza del corazón se revela en el lenguaje, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Cristo. Es hora de que comencemos a decir, como decía el salmista: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Salmo 17:3. En algún momento hablaba que me he preocupado por tener un lenguaje neutral. Y un lenguaje neutral es un lenguaje que no se ajuste estrictamente a un determinado ámbito o localidad. Entiéndase la localidad del lenguaje, entre otras cosas, como los modismos o regionalismos. Y una de las razones que no es conocida a muchos es que hay palabras que en un país tienen un buen significado, mientras que en otros son una obscenidad. Esto muchas veces sucede porque el lenguaje se corrompe en su uso. El apóstol Pablo decía por el Espíritu: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto confirma que el lenguaje se corrompe. Eso lo dice en Efesios 4:29. Yo tengo que revisar mi vocabulario, revisar en mi léxico cuáles palabras están posiblemente corrompidas. Y no debo hablar con ligereza o argumentar con ligereza diciendo que esas palabras las usamos como cosa de cultura o cotidianidad, porque usted no le sirve a la cultura, sino a Cristo. Tengamos presente que aunque pertenezcamos a un país o cultura, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así dice Filipenses 3:20. Así que tengamos lenguaje de reino, cultura celestial. Y todo esto del lenguaje es de cuidado por lo ya antes mencionado, pero todavía quiero exponer más razones para que seamos prudentes y reflexivos al momento de usar la palabra. Por lo tanto, quiero hablar ahora de la violencia. Y es que sucede que la violencia comienza y se manifiesta en las palabras, y hay que tener conciencia de ello. Santiago dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. Oye, esto, o sea que el freno de mi ímpetu, porque resulta que no solo se puede desatar violencia en el ofendido, sino que en el ofensor ya está desatada la violencia. Si la violencia es algo recurrente, de la única manera que puedo frenarla es cambiando mi vocabulario, cambiando mi manera de hablar. El proverbista decía que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Entonces pongámosle freno a nuestra boca, porque ese miembro, aunque pequeño, la lengua, se jacta de grandes cosas. Y es como un fuego, dice Santiago, un fuego pequeño que enciende un grande bosque. Y esto sucede cuando con ella podemos usar de improperios o de palabrotas que encienden y desatan calurosas contiendas y hasta guerras. Ya es hora de que pidamos lo que pedía el salmista en el Salmo 141 del verso 3 al 5. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Por tanto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, dice Santiago en el capítulo 1 del verso 19 al 20. Aquí hay una secuencia de acciones
muy bien estructurada, porque si el hombre es tardo para hablar, también es tardo para airarse. Entonces tengamos presente que primero tenemos que ser tardos para hablar. Pero noten lo sorprendente de este orden, y es que para ser tardo para hablar hay que primero también ser pronto para oír. Pero mira, hay gente que solo quieren hablar ellos y no dejan hablar a los demás. Y eso es peligroso. Bueno, con esto podemos evitar la violencia, pero quiero todavía decir un poco más. Y es que no solo la violencia se puede desatar por las malas palabras, por el mal uso del lenguaje, sino también celos amargos y contención. Y eso es porque las palabras surten su efecto. Ya decíamos que el buen lenguaje está relacionado con la sabiduría. Pero no confundamos la sabiduría terrenal, animal, diabólica con la sabiduría que viene de lo alto, la cual es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Tenemos que revisar si nuestro lenguaje y conducta están en línea, están en consonancia con la sabiduría de lo alto, porque ningún conflictivo tiene la sabiduría de lo alto, solo los mansos tienen la sabiduría de arriba. Santiago en el capítulo 3, en el verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tengamos presente que la importancia de tener un lenguaje limpio es que produce buenos beneficios. Entonces entendamos lo siguiente. La lengua contamina el cuerpo, dice Santiago, pero la lengua no contamina el cuerpo por ser un miembro del cuerpo, sino por lo que habla. Entonces, cuidemos lo que decimos o hablamos, y ello es a partir del corazón, porque hablamos de lo que nuestro corazón rebosa o está lleno. Jesús le dijo a los fariseos que blasfemaban contra el Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, desde el verso 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Les invito a que tengamos el mismo propósito, la misma conciencia, el mismo sentir que tenían los hijos de Coré y el rey David. Los hijos de Coré en el Salmo 45, verso 1 decían: rebosa mi corazón palabra buena. Y David en el Salmo 19, verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Prosigo y ya casi para finalizar diré lo siguiente. Algo que he notado con mucha, pero mucha preocupación es el frecuente uso de maldiciones, principalmente predominando entre ellas el término maldito. Pero cuando digo que me he preocupado por el uso frecuente de maldiciones, no me refiero a la generalidad de los hombres, que no deja de ser preocupante también para mí, sino a aquellos que dicen ser siervos del Señor, pues de alguno de ellos he escuchado salir de su boca ese término, cosa que a mí me da escalofrío, entre otras cosas. Y como dice Santiago, hermanos míos, eso no debe ser así. Esto no debe ser así. Porque, como decía, usted está llamado a subir al monte de Dios. Usted está llamado a heredar el reino de Dios. Y como maldiciente, usted pierde su herencia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Abriré mis labios para cosas rectas, dice la sabiduría. Los cristianos o siervos del Señor que usan maldiciones y toda suerte de malas palabras no han conocido la sabiduría de Dios y por consiguiente tampoco han entendido el temor de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Una persona que es sabia es una persona que teme a Dios, pues la esencia de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, entendamos qué es el temor del Señor. David en el Salmo 34, a partir del verso 11 hasta el 14, dice: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y la sabiduría del proverbista en el capítulo 8, en el verso 7, dice: porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Y el 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Este es el temor de Jehová. Así que suprime de tu boca las maldiciones y las malas palabras, porque los santos tienen un lenguaje santo. La carta a los Efesios en el capítulo 5, en el verso 3, 4 y 19 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, sino antes bien acciones de gracia. Y el 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Y ya para finalizar quiero citar Eclesiastés 12:13, el cual dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios te bendiga.